En una reciente entrevista a un diario paraguayo, Salvador Cabañas reveló estar construyendo una casa de 6 habitaciones para sus padres y aseguró que él mismo ha hecho trabajos de albañilería. Tras haber superado la condición crítica que le produjo ser baleado en la cabeza, pero con ciertas secuelas motrices que le impedían regresar al fútbol profesional, Salvador Cabañas tuvo que enfrentar un nuevo panorama laboral. La directiva del Club América rescindió su contrato, dejándolo a la deriva y con grandes deudas, incluidos los gastos médicos de su hospitalización. Sumado a ello, Cabañas sufriría la traición de su propio representante. El América justificó el despido del que había sido uno de sus jugadores estrella, argumentando que el episodio del bar había ocurrido fuera de horario laboral y en un sitio antideportivo. No obstante, José María González, apoderado del futbolista, y el abogado Roberto Ruiz Díaz entablaron una demanda exigiendo $13 millones al equipo americanista por concepto de sueldos caídos de su representado. ¿Estaba Salvador Cabañas y su esposa al tanto de dicha querella? Hemos demandado a ese equipo porque no me habían pagado y que ellos iban por su cuenta iba a correr toda la recuperación mía, pero ellos nunca se pusieron al día conmigo. El club tampoco acá tuvo la culpa, o sea que cuando sucede un tipo de accidente así siempre queremos culpables. Todo fue promovido por el representante en aquel entonces. Yo siempre fui de la idea de llegar a un acuerdo. Ellos tenían a los mejores abogados de acá de México y bueno, obviamente ellos se iban a defender. Pero mira, que el club nos dio de comer, nos dio todo, o sea que no fue la culpa de ellos, fue una situación extraña a ellos, entonces yo por ese lado digo, bueno, pues hay que llegar a un arreglo y que las dos partes salga ganando, ¿no? Yo le agradezco a la América porque me dio la oportunidad de jugar ahí, me dio muchísimas cosas, el dinero no, a mí no me interesa mucho. Lo visitaban y bueno, cada quien tiene su compromiso y su vida a seguir, o sea que iban todos, Cuauhtémoc Blanco, iba Rolfi Montenegro, o sea que todos iban. Venimos a apoyarlo y esperamos que se pueda recuperar cuando descanse al toque, ¿no? Exactamente así es esto. Y lo venimos complicado, pero esperamos que pueda hacer. Y el médico de la América, así como 3 semanas estuvo sin dormir afuera ahí cuidándolo a Chávez. O sea que eso es muy loable y siempre lo estamos agradeciendo. Y el señor Michel Bauer en aquella época era el presidente, se portó así de maravillas con nosotros. Salvador es parte de la familia del Club América y como tal siempre que hay un miembro de la familia en esta situación a todos nos duele mucho, ¿no? Sí, ya un acuerdo. Un acuerdo millonario que nunca se ha hecho público, pero que definitivamente no convino al representante de Cabañas, José María González, quien buscaba su propio beneficio económico. A González le serían descubiertos diversos fraudes que había realizado secretamente con las inversiones de bienes raíces de Salvador Cabañas. González aumentó el precio de venta de algunos terrenos propiedad del futbolista, con los que obtuvo jugosas ganancias, y nunca enteró a Cabañas de dichos movimientos. José María, mi representante, que era un buen amigo mío y aparte padrino de mi boda y todo eso, pero lástima lo que hizo. Cuando pasó esta situación con Salvador, contratamos un abogado y de ahí empezó todo, porque el representante no quería hacer un balance, no quería hacer nada claro en los papeles, entonces tuvimos que contratar un abogado y de ahí salió todo. Que mandó a poner en la escritura, en los papeles mandó a poner que la mitad era de él, porque él había puesto todo el dinero, dijo, y que nunca fue así, porque yo era el que ponía el dinero y yo lo compraba, pero él mandó a poner todo eso a su nombre y me dijo que le correspondía el 50% de todo eso. Todas las propiedades se pusieron a nombre de ellos, o sea que a nombre de Salvador y de la gente que él creyó, porque ahí también tenemos que aclarar algo. Él casi nunca puso nada a nombre de su señora, por algo será. A través de él fue que vino el acuerdo. Las maniobras fraudulentas de González tuvieron lugar justamente cuando la familia atravesaba por una crisis de liquidez.
No teníamos dinero en efectivo, había en propiedades todo, pero en efectivo nada. Prácticamente ya teníamos como para un mes. Llevas un nivel de vida y cuando sucede este tipo de situaciones hay que ajustar los cinturones. Y de repente eso duele al ego, ¿no? Y ahí fue que a mí me dio una depresión, o sea que todo se vino, o sea que no solo fue de Salvador, sino ahora hay que enfrentarlo la otra parte también. Me robó muchísimo dinero, que era lo que más quería en la vida. En su afán de justificar sus desfalcos, José María González intentó filtrar que Salvador Cabañas no confiaba del todo en la lealtad de su esposa. Yo tengo entendido que Salvador o no le pasaba toda la información a la señora no le prestaba mucha atención a la información que le pasaba. Él, en su intento de querer justificar todo, bueno, puede inventarlo. Ya lo que hizo, mira que las palabras en su boca no pueden ser ciertas. Obviamente él va a buscar tapar todo lo que hizo. De todo va a decir el Señor, de todo va a decir, porque lo que me ha robado es muchísimo y va a querer salvarse, pero es imposible porque todos saben lo que me ha robado. José María González finalmente fue encarcelado por estafa y abuso de confianza en una prisión preventiva de Paraguay. Pero tras permanecer 3 meses en una celda y pagar una fianza obtuvo su libertad condicional, aunque el proceso en su contra continúa. El 50% le correspondía al señor José María y el otro 50% a nosotros. Entonces llegamos a un arreglo con el señor José María que nos tiene que ceder el 50% y bueno, falta todavía que vaya a firmar. Yo no sé si por capricho o por qué, pero bueno, ya está ahí el acuerdo. Ya en caso de que no vaya a firmar, tenemos que volver a entrar en litigio. Yo no tengo ningún problema en resolverlo, nada más quiero hablar de frente con el Señor que me ha traicionado y más todavía decirle a la cara que lo perdono y todo eso, no tengo ningún problema en decirlo. El fraude de José María González, en perjuicio de su representado, provocó que la crisis económica de la familia Cabañas se agudizara y llevara a María Alonso a tomar una drástica decisión que afectó a los padres y hermanos de su esposo. Vino esta situación, entonces yo reuní a la familia y le dije, la situación está así. El Salvador le pasaba un dinero a su familia, entonces yo dije que ya cortaba todo eso. Y obviamente la otra parte de repente se molesta, ¿no? Ahí es cuando alguien corta todo ese flujo, te quedas como la mala de la película. Salvador jamás fue explotado por su familia, jamás. Él siempre se preocupó por su familia. En cambio los papás, los hermanos, cuando ellos no querían que su hijo se molestara. Sí, por eso aquel que dijo que los tenía en la ruina, no es cierto. Eso es una vil mentira. Salvador es un gran hijo, es un gran hombre. Hay algún roce, pero la familia sí tiene que ser, ¿sí? Pero nunca, cosas feas no va a suceder nada.